Hola amigas y amigos de Suspiros de Arte, nos encontramos en una nueva emisión de Personajes del Toro y en esta oportunidad vamos a tener ya igual no solo en este episodio sino ya en episodios siguientes también de manera frecuente a Francisco Eduardo González, médico especializado en heridas por asta de toro, en heridas taurinas, digamos, en heridas generadas por un toro de lidia o un animal de lidia, y en general pues médico como tal de profesión, que si lo recordarán ya lo tuvimos en algún episodio anteriormente, y que en esta oportunidad pues bueno, se habló desde hace un ratito de tener algunas emisiones con él y platicar temas del momento, hablar sobre algunas situaciones que se presenten en el hoy en día de la tauromaquia o en lo que se venga en el futuro próximo. Eh, También de alguna manera el doctor Francisco ha estado con nosotros en diferentes espacios, ya sea en entrevista para reportajes, por ejemplo, de la Guamantlada, para hablar sobre temas precisamente o estrictamente hablando sobre medicina taurina, etcétera. Y bueno, pues ahora en general vamos a hablar sobre toros y vamos a hablar sobre hoy particularmente dos temas que pues digamos que están en boca incluso de los no taurinos o de los antitaurinos. Y es precisamente el tema que, digamos, uno va relacionado al otro. Uno, pues es obviamente esta situación de los avisos o más que avisos de ya situaciones casi incluso inminentes que se pueden dar tanto a nivel regional como a nivel federal, sobre todo a nivel federal con el tema del prohibicionismo. Y por otro lado, pues hablar un poco sobre qué se puede hacer dentro de la tauromaquia para volverla un espectáculo que vaya más acorde a lo que yo llamaría la instantánea de la población más joven, que hoy en día está inmersa, por ejemplo, en plataformas como TikTok, donde pueden pasar horas y horas ahí viendo videos de 10 segundos o incluso de menor duración, pero que les es un producto mucho más interesante que irse a sentar 2 o 3 horas pues ya no solo una plaza de toros, también otro tipo de espectáculos, un concierto, un partido de fútbol, un partido de béisbol, etcétera. Esos van a ser los dos temas del día de hoy. Pero bueno, antes de entrar en materia, saludo al doctor, espero que te encuentres muy bien y bienvenido de nueva cuenta. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches y un saludo a toda la afición. Gracias por la invitación una vez más. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema que está en boga, que es el asunto del intento de prohibición que digamos ha evolucionado en el último lustro de amparos, ahora sí ya una prohibición. Los amparos como tal no eran una prohibición de la fiesta, más bien era una suspensión donde básicamente grupos animalistas o que se dicen llamar animalistas encontraron un recurso por diversas partes del país, que de hecho en algún episodio ya lo abordamos a profundidad con un especialista en temas jurídicos, donde realmente a grosso modo aprovecharon la figura del amparo para suspender la fiesta indefinidamente y en consecuencia generar un caos dentro de, pues para las empresas primordialmente, pero en general para toda la industria. Pero ahora, pues recientemente ha habido ciertas conversaciones, no diríamos ciertas posturas ya muy tajantes, pero sí ciertas conversaciones donde pues se habla, por ejemplo, incluso de gente que se dice allegar al toro como Pedro Aces, de que hay que modernizar la fiesta para llegar a espectáculos sin sangre. Por ahí algunos senadores y diputados también han llegado a mencionar que hay que encontrar la forma de modernizar este espectáculo dentro de sus discursos diciendo un poco de mentiras o un poco mostrando la ignorancia alrededor, porque, por ejemplo, recuerdo a Ricardo Monreal mencionando que en Francia no se matan los toros, pues claramente no tienen la menor idea de lo que ocurre en el sur de Francia, porque ahí precisamente, incluso yo diría, es un lugar donde, digamos, esta liturgia del festejo taurino, pues está muy apegado al reglamento y empezamos desde el trapeo de los animales que tanto hemos mencionado y criticado en este espacio. Y luego, pues también incluso ya hasta la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, ha llegado a mencionar que ella no está a favor de las corridas y que también estaría bien, pues, checar cómo se puede
llevar a ciertas soluciones, dicen ellos, con respecto al tema. ¿Tú en general cómo lo ves? Bueno, la verdad es que de repente se llega a ver hasta un cierto toque mediático en algunas circunstancias básicamente jurisdiccionales y políticas, y básicamente de personas que no están allegadas al tema. Me llega a la cabeza ahorita un tema de que en algunas partes de Campeche y en algunas partes de Quintana Roo, por usos y costumbres se vuelven a reunir para, para un sí, otra vez o una vez más a las corridas de toros. Dentro del sistema de nosotros, solo los muy allegados a toro y los que somos muy aficionados sabemos el tipo de fiesta que se hace en la península. Son muy cruentas, son muy duras, son muy fuertes, buscan mucho espectáculo en todos los sentidos, y que de ese lado la gente no voltea políticamente a decir algo o a levantar la mano. Entonces es más mediático el hecho de decir, ay, sí, pobrecitos animalitos y pobrecitos que no haya sangre y tal. Sí estoy muy a favor y creo que los dos temas de este día van muy de la mano. ¿Cómo hacer que las nuevas generaciones vuelvan a tener la visión de cómo se lleva una corrida de toros, el tiempo de lo que es una corrida de toros, y que tiene mucho que ver con el espacio y con las características de ir haciendo modificaciones, no de prohibición? ¿A qué me refiero? Sí hay que buscar la manera y la forma de modificar los reglamentos a todos los sentidos, y entre una de esas es algo que he platicado con muchos profesionales y con compañeros médicos, del famoso toro de regalo. O sea, todavía mucha gente más grande de edad que tu servidor sigue en la creencia de sí el toro de regalo, porque es bueno, sí los profesionales, pero sí, así como yo se los he planteado, no es regalar 1 o 5 toros de más en una corrida. Es el hecho de que como profesional, ¿qué tan capacitado emocional y físicamente estás para poder aventarte 2 toros o un toro de más? Las condiciones climáticas, las condiciones de luz, de iluminación, de los horarios específicos que puedan tener para tener toros de regalo y para que en general todos los que están en una corrida de toros lo soporten. Si lo vemos desde el punto de vista económico, en el que se pueda regalar un toro, puedan hacer corridas más largas, menos largas, no sé, de 4 toros, de 5 toros, tiene que ver mucho en el que políticamente tengan las ganas y tengan la voluntad, que básicamente es eso, la voluntad de realmente sentarse, no solo con 5 aficionados como lo han hecho, de se va a sentar la peña taurina fulana de tal, se siente el matador fulano de tal, y llegamos al acuerdo, mas no por voluntad, lo escribimos, lo ponemos a prueba y lo avalamos. Parte de todas las prohibiciones que se ha tenido en la Ciudad de México, en el estado de Puebla, y que han intentado en algunos otros estados, va en ese camino de yo me siento con Pedro, con Juan, con Chon, y prohibimos en este momento lo subimos a un nivel burocrático en el que decimos no por esto, punto. Pero no estamos evaluando más allá o no estamos evaluando más allá de lo que realmente se está buscando y de lo que realmente tendríamos que ver nosotros primero como una minoría que somos los aficionados, y después ya entonces hacerlo macroscópico de decir, bueno, a todos les estamos dando de la misma manera el que se sientan bien, tanto los que están en contra de como los que están a favor de y los que están adentro. Platicaba con un profesional el domingo y me decía en la Plaza México, es que no es posible que no entiendan el último toro. Y alguien más le dice, todos deberían de tomar una clase para que puedan entender que estamos viendo 4 toros diferentes, porque estamos viendo el toro que viene de la ganadería y baja en los corrales de la plaza, estamos viendo cómo sale el toro se ve muy diferente del segundo tendido para arriba, y el toro se ve muy diferente a los que estamos a nivel del ruedo. Son 4 toros diferentes que el profesional se está jugando la vida sí o sí a como dé lugar, y que no sabemos en qué momento va a haber una acción. El ganadero mandó un toro con un trapío con unas características similares a sus hermanos, y el espectador o la gente que está en el tendido está viendo un toro completamente diferente.
yo le decía, todos los que han entrado a una plaza de toros, por lo menos a una plática taurina, han entrado. Así de fácil. Entonces no es posible que el mismo espectador no te esté permitiendo el que burocrática y jerárquicamente se pueda defender la fiesta y lo podamos seguir defendiendo cuando nosotros somos los que no hacemos la difusión de la tauromaquia, cuando no les estamos enseñando nada a los demás y a las nuevas generaciones para que puedan entender desde por qué se enlotan los toros, por qué tienen que ser parecidos, por qué abre el más grande o el más chico y viceversa, si es el más grande o el más chico. Toda una serie de situaciones que al paso del tiempo se van haciendo importantes, se vuelven mediáticas en todos los sentidos. Entonces, para mí ha sido mucho lo mediático político de sí, yo te apoyo a ti porque tú me diste el apoyo verde ecologista. Pero si yo se los pusiera en la mesa, los del verde ecologista, desde otras posturas, yo les diría, a ver cómo es posible que científicamente está comprobado que todo el Estado de México está comprando carne que viene casi de laboratorio. O sea, si hacen pruebas realmente de todo lo que tiene que ver con alimentación, y se lo han hecho a los futbolistas, por poner un ejemplo, todo el clenbuterol que tienen los animales. Entonces ahí, ¿por qué los animalistas no se pueden a defender de decir, hay que darles el espacio, hay que darles el tiempo, etcétera, etcétera, para su crecimiento y para que no hagan daño? Si lo ponemos desde otro punto de vista mediático a mi consideración y desde mi punto de vista, son profesionales de un deporte extremo. Y como profesionales de deportes extremos somos una minoría. La gente sigue prefiriendo y vota a favor y son llenos increíbles en estadios, en plazas de toros, en auditorios, donde hacen peleas de box profesionales a donde realmente la gente va a hacer una catarsis de ver sangre, de querer ver un espectáculo cruento. Y dicen, es que en el box los boxeadores toman la decisión sí o no de ponerse unas trompadas, y en el toro no. Ahí están completamente equivocados. Porque si entienden o entendemos o les enseñamos a alguien desde la clasificación del por qué es un deporte extremo y un deporte arte, cambia completamente el sentido de decir el box como deporte de alto riesgo y de contacto, a comparación de un deporte arte que es la tauromaquia, cambia completamente el contexto del entendimiento mental que deben de tener las nuevas generaciones y más los políticos. Y ese es el punto de vista importante a considerar en este momento de vamos a modificar reglamentos, sí, no, por qué y en base a qué. Vamos a modificar el hecho de que se tenga un toro de regalo y que se respete. Porque los empresarios dicen, pues para mí mejor, porque me entra más gente, porque es más espectáculo, porque la gente queda convidada de regresar una vez más a una plaza de toros. No, no es cierto. Para nada. Yo lo he visto con mi hija menor, que me dice, pues es que Pato me dijiste 6 toros y van 8, y no sabe si se pone alegre o ya vamos. No sabe si es voltear a pedir el celular porque de repente se aburre o de repente ver qué es lo que va a suceder porque ya es algo diferente. Entonces, ese tipo de circunstancias, si lo hacemos reales, el domingo me preguntaba igual un profesional, me dice, en España no se regalan toros, ¿verdad? Le digo, hasta donde yo sé, no. Entonces, ¿por qué le exigen a un ibérico que regale un toro? Entonces, ahí hay muchas situaciones a controversia del por qué se va haciendo mediático el prohibir una corrida de toro o el que nos permitan, siendo un grupo minoritario, el seguir con nuestra afición y con nuestro. Pues mira, tocaste varios puntos que me parecieron muy relevantes y quisiera ahondar más en ellos. Por ejemplo, el tema del toro de regalo, yo quisiera hacer la comparación, por ejemplo, con los deportes. Cuando en los deportes, Sí. por ejemplo, te vas a tiempo extra, a entradas extra en el béisbol, no sé, a una muerte súbita en el tenis, esos momentos donde sigue empatado el duelo, porque esa es la razón por la cual te vas a esos tiempos suplementarios, genera mucho mayor expectación porque no sabes quién va a ganar. Entonces, obviamente, digamos, si fuera una película, la trama te lleva a que el final es cardíaco y que el final va a ser completamente de alarido. Eso es al menos lo que te dice el script cuando te vas a tiempo suplementario.
En los toros pasa completamente diferente con el toro regalo, porque diera la impresión de que no estuvo buena la película, entonces vamos a echar ahí un corto de 15 minutos a ver si con eso rescatamos la película que no estuvo mala. Y creo que esa no es la forma, y lo que tú mencionabas, ni de entender lo que es una corrida de toros, ni tampoco de tratar de salvar el espectáculo. ¿Por qué no es entender bien la corrida de toros? Porque aquí, a diferencia del deporte de marcador, yo diría, o sea, donde alguien anota más puntos, anota más goles, anota más carreras, etcétera, aquí no es que gane alguien en una cuestión numérica, es una cuestión cualitativa. Sí hay premios numéricos que al final te llevan al triunfo, y que por un mínimo, por ejemplo, de 2 orejas, pues abres la puerta grande, etcétera, pero no necesariamente tiene que ser el que las corridas tengan que terminar en un tono o en un matiz triunfalista para que signifique que valió la pena. Yo, por ejemplo, el sábado, entiendo que tú fuiste a México. Yo el Sí, sábado tuve la oportunidad de ir a Aguascalientes a la corrida del 50 aniversario. Y la corrida, en lo general, no jaló, pero yo no me salí decepcionado porque yo no iba con la intención de que hubiera un triunfo, o más bien con la gran expectativa de que hubiera un triunfo y regresarme decepcionado, sino al contrario, yo fui con la expectativa de ver qué pasaba y bueno, hay ciertos matices que terminan aconteciendo, que pueden ahí seguirlo en la crónica que hice aquí en el portal. Ahora, aquí lo quiero ligar con el tema de Cuatro Toros. Es muy interesante lo que mencionas y ahorita me puse a pensar que yo viví parte del proceso el fin de semana. Yo tuve la posibilidad en la semana de que me pasaran fotos de los animales en el campo. Luego tuve la posibilidad de entrar al enchiqueramiento de la corrida, y particularmente recuerdo el cuarto, que lo enchiqueran muy cerca de donde yo me puse, y el toro estaba muy caliente, muy nervioso. Eh, si uno conoce, bueno, más bien si uno ve las escenas que yo pude observar en ese momento, pues uno pensaría que para la corrida es un toro que hay que prestarle atención dado lo caliente que está en el enchiqueramiento. Y luego salió al ruedo, fue el segundo de Ponce, salió el ruedo y la verdad fue un toro que generalmente o lamentablemente para Teófilo Gómez ha salido recurrentemente, que es un toro muy soso, con muy poca condición de generarte transmisión hacia el transmisión. tendido. Y fue completamente diferente a lo que yo vi a 3 metros. O sea, el toro lo tuve a 3, 4 metros y el toro te imponía mucho respeto a la hora de que estaba siendo enchiquerado. Y creo que eso es muy importante porque después uno escuchaba, bueno, leía en redes sociales, en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, de que Ponce no quiso ni ver al toro, etcétera. Que bueno, en parte a lo mejor podemos matizar de lo que representan que vengan los extranjeros aquí en México, etcétera, ese es otro tema, pero yo entiendo desde el punto de vista de la persona que seleccionó que ese fuera el cuarto toro, o sea, del lote que tenía Ponce, que ese fuera el que corrieran en segundo lugar, da las circunstancias que vieron en Chiqueros y en Corrales. Entonces, uno entiende la lógica que tuvo la decisión y después, bueno, ya no salió, pero sí entender todo ese concepto que muchos aficionados realmente desconocen y lo desconocen, incluso yo te diría, por no querer saber más y con la mano en la cintura, pues no solo criticar por criticar, sino mencionar por mencionar lo que sea. Y creo que ahí la situación pues cae en algo como muy superficial, ¿no? Sí, porque al final lo vemos, si nos vamos grabando palabras, si nos vamos grabando, si no, desde que somos pequeños, pues el hecho de que te digan vas a hacer deporte, el deporte significa que va a haber un ganador y un perdedor. Si mi abuelito me enseñó y mi papá me enseñó que la tauromaquia era parte de un deporte, pues para mí significa que hay uno que gana y uno que pierde. Pero nunca me explican que es un deporte arte y que tiene un 50% de arte y un 50% de que deben de ser atletas de alto rendimiento en todos los sentidos. Si lo vemos desde ese contexto y a lo que tú estás mencionando, Richie, eh, el que un animal, el que un toro se preste en todos los sentidos para esa transmisión de arte, para la transmisión de emociones, para la transmisión de algo que tú debes decir, vamos, la gente está buscando una estadística.
Está buscando el hecho de quién gana y quién pierde. Si lo vemos estadísticamente, podemos decir, a ver, en el top 10 de los toreros mexicanos, vamos a sacar orejas. O sea, y realmente ahorita de los toreros mexicanos que están en el top, están más arriba, independientemente de Sergio Flores, de Calita y de algún otro que se me escape, si lo vemos por premios, a comparación de los premios que tiene el top 10 de los españoles, es increíblemente diferente. ¿Por qué razón? Porque el tema, la cantidad de toros que se hacen en España es muy diferente a la que se hace. Pero si nos ponemos por estadística, México queda muy abajo y que realmente no estamos viendo o que no se está viendo que esto como deporte no lo podríamos estadística, no le podríamos poner un porcentaje. El top 10 de los toreros mexicanos no nos está dando triunfos, nos está dando la verdad, emociones, nos están dando tardes, nos están dando el que a lo mejor la gente esté buscando la manera y la forma de regresar. No nos están dando premios. En algún momento yo me acuerdo que cuando hace, no sé, 15 o 20 años, no lo sé, en España se traían ese tema de el escalafón de orejas y el escalafón de las cuestiones, era emocionalmente desgastante. Me acuerdo para Ponce, para Juli, para Joselito, para Vicente Barrera en su momento, de que en una temporada ellos toreaban 120, 150 corridas de toros. Y llegaban a México con ganas de no ver toros. Y llegaban a torear a México el Cómodo, el Teófilo Gómez, el de la ganadería que tú quieras, para no ponerle nombres, pero toros muy, muy diferente a lo que ellos ya estaban acostumbrados a torear. Entonces, realmente, si lo vemos desde ese punto de vista, nos hemos mal acostumbrado a que alguien sí o sí tiene que ganar. Y el que tiene que ganar es el torero con orejas, con rabos, con salidas a hombros. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, yo te lo voy a decir de la corrida de Rejones, de la primera de la México, que fue una muy buena entrada, fue un espectáculo para muchos diferente, el ver combinarse cuadrillas de forcados y pegar en las primeras oportunidades. Yo platicaba con los paramédicos y les decía, a ver, aquí es un toro que tienen 3 oportunidades, 8 gentes, de que nos puedan salir heridos como no tienen idea. Y son 6 toros. Si lo multiplicamos por 3, son 18 pegas. Entonces teníamos que estar preparados a que en cualquier momento algo iba a suceder y algo iba a suceder. Afortunadamente y gracias a Dios no sucede nada. Yo les decía, dense cuenta cómo es diferente que en una corrida, a donde creo yo la cantidad de orejas fueron las mínimas, fueron las otorgadas justas por ganancia a cada uno de los matadores de toros, pero los forcados y la gente que iba a ver a los forcados salió feliz. En un toro pegaron en 2 toros pegan 2 veces y en los demás pegan una. Y la gente sale feliz. Si lo vemos por estadística, no hubo premio. Si lo vemos por estadística, no hubo un triunfo sonante o un triunfo rimbombante a donde la gente lo siga platique de que pasó, no. Pero la gente que fue a esa tarde, la gente que acude a ese tipo de corridas salen felices porque van a ver el espectáculo y van a ver el arte y el deporte que realmente les está. Y que en México no tenemos el arraigo, yo se los he dicho a muchos, México todavía no tiene ni el arraigo ni el conocimiento para corridas de rejones, para corridas que estén involucrados los forcados porque no entienden todavía del arte de cómo tienen que pegar. Y una de las cosas que yo les decía, qué valor impresionante, qué bonito, el que el portugués viene acostumbrado a pegar con cornera y viene a pegar a México sin una cornera y pegan de maravilla. Entonces, cuando la gente empieza a ver todo ese tipo de cosas, lo empieza a analizar y dice, oye, tiene razón, ver una pega en Portugal es con cornera, es una corrida casi incruenta, y acá vienen a pegar sin corneras, con sangre, con muerte. Entonces, si van viendo todo el contexto de cómo se maneja una corrida diferente a las corridas de toros normales, por decirlo así, cambia mucho y es a donde a la gente se le tendría que empezar a explicar y la tendríamos que empezar a meter de alguna otra manera, a lo mejor a la plaza, a lo mejor a las redes sociales, a una transmisión a donde se les dé la explicación real de todo lo que tiene que ver con el manejo de caballos, con el manejo de toros,
del por qué los forcados se paran de cierta manera. O sea, hay un chorro de cosas en la tauromaquia que somos los menos los que realmente tenemos las ganas de transmitir o las ganas de enseñarle a alguien más de qué se trata todo esto. Pues, si lo vemos desde un apartado de toros, de la selección, de notar, de puedes hacer el sorteo, etcétera, etcétera. Muchos pueden tener la oportunidad de entrar cuando lo hacen de manera abierta, pero tiene que haber alguien que les vaya explicando de qué se trata cada una de las partes, cada una de las fases, para que entonces ya después todos los demás digan, ay, pues entonces ya entendí por qué sale el más chiquito al principio o sale el más grande al principio y sale el más grande al último, y de por qué el más cómodo se lo otorgan al que va a confirmar la alternativa. Me preguntaba alguien, oye, es que no me quedó muy claro, ¿qué es eso de que confirmen alternativa? Pues eso de que confirmen alternativa es una demostración de ratificar que es un profesional. Y se quedó pensando así como de profesional, o sea, profesional porque le pagan, porque tiene que tener un toro con tales características, porque hay un reglamento. Pues se les va explicando más a fondo todo lo que significa el que te den la alternativa o el de que te confirmen la alternativa. Entonces ya va cambiando la expectativa de, entonces ya lo entendí, ya sé por qué, etcétera, etcétera. Y así podemos mencionar en cada uno de los tercios algo característico, la pequeña bronca que le hacen a Gerardo Angelino Chiquis. Todo el mundo le chifla y le chifla y le chifla. Yo les decía mi admiración en todos los sentidos a Chiquis, porque él se mantuvo callado y se mantuvo a la expectativa de lo que el juez de Callejón decía. Ahí una de las variantes y lo que la gente no veo y no entendió fue que se le atravesó el banderillero español en el segundo toro de Borja Jiménez. Va el Chiquis en el primer intento, pasa en falso, se le atraviesa el español antes de volver a intentar poner el primer par. Entonces, si lo vemos por reglamento precisamente, era ya el segundo par y ya tenía que haber entrado el tercero. Entonces a Chiquis lo obligan a poner 2 pares seguidos. Entonces la gente hace un borlote porque si es un erradero, porque se metió todo el mundo, porque no puede, etcétera, etcétera. Sí, hay que ver otras cositas que de repente no te enseñan en la televisión o que no te lo dicen. Sí, hay muchas cosas que acontecen. Ahorita me quedé pensando en lo que mencionabas, que también otra situación que ahí poca gente tiene experiencia es estar en un callejón, en una corrida de toros o en una novillada. Y la verdad es que lo que se escucha en el callejón, incluso no es lo mismo estar en primera fila de barrera que estar en el callejón, porque se escuchan cosas diferentes, se escuchan momentos completamente distintos de lo que la gente interpreta desde el tendido. Y ahorita me quedé pensando, ahora haciendo paralelismo a lo que yo vi el sábado, fíjate que algo, la verdad, un tanto inaudito, yo no lo había visto, al menos en el pasado reciente, que a un torero en su propia tierra le silbaran, la verdad, sin motivo alguno, porque realmente Joselito Adame no dio motivo alguno para que le silbaran, y una buena parte de la plaza le silbaba. Y eso fue en el quinto toro y en el de regalo que tuvo en el séptimo. Y algo que me llamó la atención es que particularmente unos jóvenes que estaban abajo de mí estaban silbándole, pero realmente no estaban viendo la corrida, estaban entreviendo el celular, echando relajito y poniendo atención a lo que acontecía en el ruedo. Yo llevaba la cámara para estar haciendo la grabación de la corrida y yo me centraba tanto en lo que hacía Dame en el ruedo como lo que hacía el Sotoluco, porque el Sotoluco es muy expresivo como apoderado y todo el tiempo está pegando el grito. Y daba la impresión de que, pues obviamente, ahí abajo se estaba viviendo completamente otra faena, lo que estaba viendo la gente, buena parte de la gente en los tendidos. Y la realidad es que fue una faena, particularmente la del quinto toro, donde sí es cierto, el toro no te daba muchas opciones para lograr algo significativo, pero realmente Joselito lo lidió, o sea, le dio la lidia que tenía que darle, trató de machacarlo por abajo, lo trató de aliviar por arriba, trató de alargarle la embestida, cosa que no logró porque al final de cuentas el toro no tenía mucho recorrido, pero bueno, al final de cuentas hizo lo que tiene que hacer un profesional ante la situación que está viviendo en el ruedo con un astado de ese estilo. Y lo más inaudito es que no solo, bueno, digamos, la gente no entendió lo que pasó, le estaban silbando como si pareciera que estuviera
no sé, sacando ventaja de la faena, tratando de engañar, no sé. La verdad es que eso no ocurrió en esta oportunidad con Joselito Adame, y lo que me llamó mucho la atención es que le estaban silbando, y mucho tiene que ver con esto que mencionas, que realmente hay una muy buena parte de aficionados que yo diría que a todos nos hace falta siempre seguir aprendiendo en esto tan complejo y tan amplio, nunca dejas de aprender. Y si nosotros, que a lo mejor hemos estado un poquito más centrados de la situación, consideramos, o al menos yo considero que siempre se va a seguir aprendiendo, incluso aunque tenga 80 años, pues no me quiero imaginar a la gente que medio ve la corrida o que se pasa un tercio del tiempo viendo la corrida y las otras 2 tercios viendo otra cosa. Y creo que por ahí pasa el tema de, yo creo que la fiesta hay que empezarla a defender desde esta instrucción que le podemos dar a los demás de cómo ir leyendo la corrida para que no estés distrayéndote ni con el celular ni con el chacoteo de las personas que tienes junto. De hecho, las redes sociales y el hecho de tener un celular puede ser una gran ayuda. Y yo lo veía con algunos conocidos que en su momento llevaban en el celular las pintas de los toros, pero las pintas que tenían ellos venían de España y cada que tiempo llegas a ver un toro alunarado de lunares. Sí, sí, ¿no? Pues, cada que tiempo llegas a ver un ensabanado en Colorado. Y están esperando que salga el toro así que, es que yo quiero que salga uno así, que se vea así bonito. Y dices, no, o sea, aquí en México, de acuerdo a la línea que ellos traen, y más estando en Tlaxcala, son como mi cabello, son cárdenos claros, no, diferentes no vas a ver. Y solo Sí. que sean de La Joya o de alguna otra ganadería que tienen ya refrescos en la sangre, pues igual a lo mejor le sale por ahí un colorado diferente. Pero el celular nos puede ayudar, o es una herramienta para mí, en lo personal, que ayuda en todos los sentidos. Porque igual y a lo mejor alguien se avienta la puntada de decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar colores de eternos mexicanos. Porque ahí también dentro de la torería se trae el tema que es muy diferente el color que utiliza el español, el color que traen de Colombia y el color que traen de Perú y el color mexicano. Todos son azules, pero hay azul noche, azul eléctrico, azul pavo, azul, azul, azul. Y la gente llega al punto en el que dice, bueno, es que ya no reconozco los colores. Entonces, qué bonito sería que tuvieras ahí una gama de colorcitos a donde te va diciendo, hoy vino vestido de tal. Alguien igual en algún momento me decía, viene vestido de nazareno y negro. Digo, no, así no se dice. Y entonces, ¿cómo es? Entonces ahí más o menos, si le entiendes, le vas explicando. Igual, el hecho de que tú lo puedas tener un resumen dentro de lo que puede ser el reglamento taurino por estados, por lugares. El reglamento como tal es muy complejo y que cada quien tiene una forma diferente de entender. Pero sí el celular nos puede ayudar de mucho, de mucho, de mucho, de mucho. Porque lo podemos ir viendo y lo podemos ir entendiendo de forma diferente. Médicos de mi generación, un poco más grandes, platicábamos el domingo y decíamos, a mí me tocó la época en la que buscábamos la manera y la forma de traer en aquellos entonces un Walkman que traía radio para ir escuchando lo que iban narrando en la radio en la doble, ir viendo la corrida. Eso era como lo máximo, era algo bien bonito porque aprendíamos a ver, estábamos viendo una cosa diferente a lo que nos estaban narrando. Y cuando no íbamos a los toros y seguíamos la transmisión por radio o la veíamos en tele, era completamente diferente. Entonces, el celular sí nos puede ayudar de mucho para que a las nuevas generaciones les podamos ir enseñando el reglamento, por qué los tercios, por qué sale un alguacillo, por qué empezar a la derecha y no a la izquierda a poner los pares de banderillas, por qué reconocer cuando al toro se tiene que empezar a banderillar de forma diferente. O sea, hay un chorro de cosas que el celular nos puede ir ayudando de mucho. ¿Cuál es el problema o cuál sería para mí la cuestión de esto? ¿Quién se va a atrever a escribir tanto y quién se va a atrever a grabar tanto para que lo puedan poner en una plataforma y pueda ir saliendo y lo puedas ir teniendo en el momento de que tú busques la información? Entonces sí, es un tema muy controversial y que a lo mejor vamos a caer en lo que tú dices, igual ya alguien se va a acabar distrayendo viendo todo lo que dice el celular y no va a acabar viendo la faena. Entonces, No, y dime. sí, no, y ahorita que lo mencionas, fíjate que a mí me pasa lo siguiente, yo trato de ir
como explicando obviamente a mi entender lo que va aconteciendo en la faena, pero a mí, por ejemplo, me llega a pasar lo siguiente. Vamos a suponer que el toro remata con el pitón izquierdo en el volado de matadores después del segundo par de banderillas y me quedo yo viendo la reacción de tanto el banderillero como del torero para ver qué leyeron ellos, o sea, cuál fue su reacción de que le hizo hilo al banderillero. Y ahí yo ya dejé de explicar, o sea, me quedé pensando, pero sin explicar lo que estoy pensando. Entonces, por eso yo mencionaba que también es tan complejo, porque no solo es lo que le puedes ir explicando a los demás, sino que también tú mismo te terminas distrayendo con cosas que ocurren en un instante, o sea, en un instante pueden ocurrir varias cosas que la otra persona ni cuenta se dio lo que tú que te quedaste viendo o viceversa, vio algo que tú no viste. Entonces eso también lo vuelve como muy complejo de llevar, digamos, a la narrativa con la afición, ¿no? En general. Sí, y así como me lo estás diciendo, me queda grabada la imagen de un toro en Guamantla que remate con el cuerno izquierdo después de un par de banderillas en el burladero de matadores. Nos estamos poniendo los guantes. Nosotros como médicos, en el momento de que remató con el izquierdo, ya cambió de lidia y ya no desarrolló, ya tiene el peligro en el cuerno. Entonces ya para mí ya es una cosa completamente diferente. Y es lo que tú dices, o sea, podemos estar así, pues va bien la lidia, de repente remata con el izquierdo, puta. O sea, vamos a empezar a ver que no haga nada raro, que el matador no siga, se cambia completamente el tema y todo el sistema, todo el sistema. Platicaba con un abogado y le decía que, por ejemplo, me decía, bueno, ¿y qué hace un payaso de rodeo? Tomando un tema diferente. Digo, mira, el tema de nosotros como médicos de entender lo que es un rodeo. Un payaso de rodeo tiene que aprender a leer cómo mueven y cómo ponen las manos los toros, porque son toros de una raza especial, igual que el toro de lidia. Entonces, a un porcentaje muy alto, un 60 o 70% de lo que hace el payaso de rodeo es ayudar al jinete no a defenderlo abajo, sino de que él ayude a acomodar a los toros de acuerdo con las manos a que el movimiento y el espectáculo sea bueno y no lastimen a un vaquero, a un jinete de rodeo. Lo mismo hace un forcado, lo mismo hace un subalterno. ¿Cómo lo vas a ver? Pues lo vas a ver hasta que alguien te lo explica o que dentro del medio alguien te va diciendo, mira, es que Cristian Sánchez en los mejores pares de banderillas que él ha puesto es porque le gana un paso al toro y va moviéndose de forma que ya conoce el movimiento de los toros. Cuando remata con el izquierdo es que vamos entendiendo que es más sencillo el toro, que ya desarrolló más sentido, que se está volviendo peligroso. O sea, hay muchas cosas que de repente dentro del sistema sí te distrae. O sea, al final alguien acaba chiflando lo que sea, al final alguien acaba aventándose la puntada de la tarde y hasta el mismo matador se acaba distrayendo. Y eso lo hemos visto N cantidad de veces en Guamantla, en Tlaxcala, en muchos lugares, de que el matador está tan concentrado en un toro manzurrón, que son peligrosísimos, y que alguien acaba rompiendo ese esquema en todos los sentidos, gritando arriba la América, o yo soy Chiva, qué bueno que mi vieja me trajo a los toros, o sea, lo que tú quieras, y acaban rompiendo el esquema de lo que nos está concentrando, de lo que realmente estamos viendo. Y le llega a pasar a los matadores, claro. Porque ahora, lo vemos en la expresión que ellos tienen. Sí, ahora algo que yo creo que sí tiene, yo creo que la gran mayoría, sino que todos los aficionados, es ese olfato que no existe, o sea, no es como una esencia que nos llega a todos, de reconocer cuando, digamos, una faena o algún momento en específico de la lidia, incluso puede ser hasta trágico, nos mantiene al pendiente de lo que acontece en el ruedo. Y creo que eso sí, digamos, el grueso del aficionado sí entiende y sí olfatea ya, aunque no tenga mucho expertise en el tema, cuando hay mucha tensión, ya sea para bien o para mal dentro del ruedo. Pero eso no ocurre, como tú mencionas, con una buena cantidad de toros que salen. Luego es difícil, entiendo, por ejemplo, cuando una corrida sale un tanto sosa con toros que se ven descastados o que lucen descastados.
que se refugian en tablas y que te transmitan esa emoción al tendido. Y entiendo que luego ha habido cierta monotonía en ese aspecto, pero dentro de esa monotonía también hay que ver lo que ya mencionábamos, el trasfondo de la situación. Y es ahí donde tal vez hay que darle la vuelta al asunto. Sí, hay muchos que ves en todo ese trasfondo y tiene que ver mucho, por ejemplo, el agua, tiene mucho que ver los alimentos, tiene mucho que ver, no nos vamos a centrar como taurinos arraigados y viejos de la viaje y todo, no, a ver, vamos a centrarnos en este momento en lo que está sucediendo. Los cambios climáticos, no solo a los toros de Lidia les están pegando, no nada más a los humanos nos están pegando, o sea, el cambio climático también a los toros, hablando de nuestra nación, es algo muy difícil en su alimentación, en el que vayan ganando peso, en el que vayan modificándose, o sea, viendo el trasfondo de todas las situaciones modernas que están sucediendo, tiene mucho que ver, mucho que ver en el manejo humano, porque al final muchos de los, y está escrito que es un animal casi manejado y modificado por el hombre, entonces tiene mucho que ver en el trasfondo de qué tanto ellos siguen teniendo esa necesidad indómita, esa necesidad salvaje de buscar su alimento, de buscar el agua, de moverse en extensiones territoriales muy grandes. Se ha ido disminuyendo o se ha ido permitiendo, si es la palabra correcta, el que el humano le dé al toro alimentos balanceados, le esté dando agua, le esté acercando todo, porque la extensión territorial o porque alguna otra situación climatológica los tienen que cuidar de forma diferente. Entonces eso es parte de un trasfondo en el que el animal, más allá de su raza y más allá de que ellos sigan proporcionando esa capacidad salvaje, esa capacidad indómita para poder defenderse, pues es que al final se lo están dando y ya no busca la manera y la forma de pelear por subsistir. Que al final dentro de una... Dime. No, sí, sigue. Dentro de un ruedo taurino, pues lo que está haciendo un toro, como dicen los animalistas, que está luchando por su vida. No es que, más allá de que luche por su vida y de que esté luchando porque no lo maten, es una demostración de que dentro de su instinto tiene que transformarlo a un arte, tiene que transformarlo a una expresión. Se escucha mucho en el sentido de, es que ese toro no transmite. ¿Qué te transmite a ti y qué me transmite a mí? Como aficionado primero. Es que esos toros dejaron de transmitir, ok, ¿por qué dejaron de transmitir? Porque la gente se distraía, porque la gente estaba en el 1, 2, 3, 4, 20 con la bota. ¿Por qué el toro dejó de transmitir? Porque el mismo torero con la expresión corporal, que es hasta un 60% de la comunicación humana, no le está diciendo nada a la gente. Entonces, hay muchas cosas que dentro, desde en el callejón, en el tendido, como aficionados, en la televisión, como lo quieras ver, tiene mucho que ver la forma de cómo te paras, la forma de cómo caminas, las expresiones faciales, las expresiones con las manos, cómo se van haciendo, y que no necesita un torero hablar para expresar y para transmitir junto con el toro bravo. Entonces hay muchas cosas que ahorita, en nuestro momento, tiene mucho que ver la modernización, o sea, al final, el que a lo mejor les estén dando más alimentos balanceados, menos alimentos balanceados, más granos, menos granos, más agua, más agua. O sea, hay muchas cosas que están casi de por fuera del sistema taurino, que están modificando la tauromaquia. Sí, y fíjate que eso que mencionas de la supervivencia que vive el animal, digamos, el toro bravo durante 4 años y medio en el campo, pues sí es diferente a la que se vivía, ya no digamos hace 100 años, a lo mejor hace 30, 40 años, pues es completamente distinta a la actual. Y fíjate que yo creo que podría ser el tema que podemos dejar para otra ocasión y profundizar más a fondo de qué tipo de toro deberíamos tener en el futuro próximo, o sea, en el futuro inmediato. Me refiero a el que el ganadero tiene que, o a lo mejor ya están criando, pero que tiene que ser como el modelo a seguir para los próximos 20 años, dadas las circunstancias internas de la tauromaquia y externas de la tauromaquia, como lo es el asunto climático, ¿no? Y bueno, ya para cerrar esta emisión, fíjate que estaba yo checando cuando tuvimos nuestra plática y fue el
6 de abril de 2023. Todavía no había toros en la Plaza México, eso se reaperturó a principios de este año. Y algo que aconteció, sobre todo después del primer festejo en la Plaza México, o más bien antes del primer festejo y en los siguientes 2 o 3 festejos posteriores, es que aconteció algo que me llamó mucho la atención a mí. Bueno, además de siendo periodista, particularmente le puse más atención. Y es que los toros estuvieron en primera plana en diarios nacionales desde hace mucho tiempo, si no me atrevería a decir desde yo creo que casi la época de oro. Y es algo que en España cada vez es menos, pero siguen teniendo una relevancia mucho más preponderante en noticiarios de televisión nacional, prensa escrita, redes sociales. Hay un mayor auge, que ya lo mencionabas, hay un grueso de afición mucho más importante y una cantidad de festejos mucho más importante en España, y que en México pues sí es una minoría más chica, digamos, por llamarlo de alguna forma. Pero en ese sentido, que la tauromaquia haya regresado después de mucho tiempo a las primeras planas, sea como sea, porque realmente había un 50% de medios que lo ponían con una tendencia de por qué esto vuelve, y un 50% como una especie de noticia fresca de que regresaban los festejos taurinos a la Plaza México. Yo le comentaba a un cuate mío que en un episodio que hicimos en términos políticos, no en términos taurinos, que daba la impresión de que mediáticamente era un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que de alguna u otra forma la tauromaquia ha subsistido en la penumbra, o sea, no en el reflector y en el ojo de la popularidad del país, hace que la tauromaquia no sea como un tema relevante o lo suficientemente relevante como son otros y deberían ser otros, como la seguridad, la educación, salud, etcétera. Pero por otro lado, el no estar en los reflectores también te vuelve hasta cierto punto más vulnerable, porque de alguna u otra manera, siendo una minoría, yo creo que lo podemos ir a platicar con grupos indígenas hoy en día, como siendo minorías, pues la discriminación, todo el tipo de cuestiones que viven todos los días, en todos los sentidos, de rechazo, etcétera, pues te vuelve más vulnerable ante digamos, el grueso de la población. Y en ese sentido eso podría estar cayendo la fiesta. Pero el que haya estado en los reflectores, a mí me da la impresión que es un arma de doble filo, porque si bien es cierto, bueno, le das relevancia, le das mayor importancia de nueva cuenta a la fiesta, pero por otro lado también te juegas esa reputación donde entonces vas a estar en boca de todos y entonces todo el mundo va a opinar, y también corres el riesgo de que, y lo estamos a lo mejor viendo ahora hoy en día, de que haya ciertos amagos prohibicionistas, o no sé cómo tú lo veas. La verdad es que sí son, yo creo que ya no son amagos prohibicionistas, ya tienen muchos de ellos la sartén por el mango, en este momento de que está haciendo casi la ley del más fuerte. O sea, ya no es un amago de a ver quién me ayuda, quién me echa la mano y con quiénes nos unimos para que esto se prohíba, no, o sea, ya es una tendencia muy clara a que mientras estén cierto número de personajes en el poder que estén en contra de la tradición, primero que nada, y después de entender qué es un deporte arte y por qué se tiene que mantener en ambas partes, tanto como tradición como deporte, pues es un gran problema. Realmente no están viendo el trasfondo, no solo de los actores principales, que para el toro, y pues, que es una forma de subsistencia y de vida. No están viendo, como en su momento Torero de TV Azteca decía, es el guardián de la ecología en México, el toro bravo. No se está viendo nada de eso, no se está viendo el que tiene valores, tiene muchos valores la tauromaquia como la chavarría, de que tiene mucho de dignidad, tiene mucho de qué aprender y de qué transmitir a generaciones modernas, en el sentido de que hay una ley, sí, pero más allá de que a mí me estés enseñando el respetar tu punto de vista y mi punto de vista, es imponer por imponer, por imponer, por imponer. Entonces creo que para mí ahí es un gran problema emocional en todos los sentidos, porque después si te prohíben los toros, después, ¿qué te van a prohibir?
no los espectáculos cuentos, no los espectáculos que tengan que ver con sangre, no esto, no aquello, no todo. Pues entonces vamos a empezar a prohibir el vale todo, vamos a empezar a prohibir las peleas, la lucha libre, vamos a empezar a prohibir todo tipo de deportes en el que yo me sienta ofendido, en el que yo me sienta agredido. Entonces, el espectáculo mediático que quería ver o quería tener reflectores a principio de año, yo, pero así como tú lo dices, como yo estoy siendo el foco de atención y puedo ser juzgado y puedo ser elevado a un nivel en el que pueda ser muy bueno, pueda ser muy malo, es que tenemos la necesidad, bueno, yo veo la necesidad de que realmente quienes estén al frente para tratar de defender a nosotros como minoría tengan una perspectiva completamente diferente al apasionamiento que son nosotros. Porque al final es una pasión, pero así como lo podemos ver educativamente, alguien que se apasiona es alguien que pierde la capacidad de poder enseñar, de poder tener razonamiento o de poder modificar una conducta. Entonces necesitamos gente que primero tenga conductas y que tenga razonamientos en el que vea por todos, no solo por un solo sector, no solo para defender por defender. Hace varias semanas, no sé si 2 o 3, no sé si te enteraste, que mandaron a traer a los legisladores colombianos que lograron que se prohibieran las corridas de toros, para que aquí en México pase lo mismo. Y se los dijeron los colombianos muy claro. A ver, no es de hoy yo llego y te digo cuál es la receta mágica para que prohíba los toros en México. O sea, fueron 3 o 4 o hasta 5 ocasiones que nos echaron para abajo. Entonces aquí creo que tiene que pasar lo mismo en el sentido de si lo vamos a defender, no es solo hacer manifestaciones y no solo que salgan los toreros, los niños toreros a manifestarse en la Ciudad de México, no. El proteger a la tauromaquia o el proteger el que se siga teniendo como un deporte, arte, los toros o la fiesta brava, va por otro lado. Es enseñarlo, es el que los que estén interesados sigan teniendo ese interés genuino, no impuesto, un interés genuino por ir un domingo a aprender algo diferente, a ver algo diferente, a sentir algo diferente. Tiene que ser muy genuino. ¿Cuál es esa pérdida de lo genuino que un celular, que una tablet, que una computadora, una red electrónica, emocionalmente y cerebralmente te lo da en 30 segundos? No te lo den 3 horas para que salgas platicando con alguien más y digas, me gustó esto que hicieron y me gustó y se vio diferente y fue algo emotivo. Ya no. Entonces es un gran reto para todos los que nos podemos decir taurófilos o taurinos de corazón, el que hagamos que las generaciones nuevas, incluyendo yo a mis hijos, el que vuelvan a una plaza de toros y vean la tauromaquia como eso, como la tauromaquia, no como ir a los toros. Sí, y particularmente yo me pongo a pensar que realmente la defensa y salir a hacer debates con la gente que está en contra, pues es muy estéril, dado que la perspectiva que se tiene es completamente opuesta. Entonces, pues ni te van a convencer de que tú estás mal, ni tú los vas a convencer de que ellos estén mal. Y creo que el camino que mencionas es el indicado, que no es tampoco de la noche a la mañana. O sea, no vas a instruir a alguien en un día y lo llevaste a la corrida y ya sabe todo y ya. No, realmente lleva un proceso que, si yo estoy mencionando que seguimos aprendiendo todos de lo que va aconteciendo en la fiesta, pues qué más de la gente más nueva en esto, ¿no? Yo te compartiría una experiencia con un amigo que lo fui incursionando en la fiesta y un día llevó una correa de luces a sus papás. Y yo creo que ese es el objetivo, el que deberíamos tener como taurinos. El que al que tú instruiste a que fuera a la plaza, después ellos lleven a alguien más y no seas tú el que sigue instruyendo, sino que se vuelva como una cadenita donde de alguna u otra manera a lo mejor nunca vas a regresar a la efervescencia que había en la época de oro o incluso antes en épocas revolucionarias, donde había eh, pues una efervescencia a tal grado que hasta el presidente de la República tenía que ir a los toros porque era algo
donde tenía que mostrarse. Hay alguna anécdota por ahí de Álvaro Obregón que lo quisieron matar y tuvo que ir a los toros para demostrar que estaba vivo. O sea, Sí. ese era el nivel de importancia que tenía la fiesta anteriormente. Tal vez no vas a regresar a eso porque ya son otros tiempos y otro tipo de política también la que se realiza hoy en día, pero sí es algo que de alguna u otra manera pues lo puedes recuperar poco a poco con nuevos valores dentro de la fiesta, tanto jóvenes como niños. Y bueno, ya nada más te dejaría ahí para la próxima emisión que nos conectemos una pregunta y que ya la podremos abondar junto con lo que mencionaba del tipo de toro que podemos tener en el futuro próximo. ¿Qué tanto crees, y para que lo pienses un rato en lo que es la próxima emisión, qué tanto crees que la falta de una figura mexicana, particularmente rotunda, que sea tan popular como tan antagonista con sus detractores, le haga falta para que la fiesta vuelva a tener cierto grado de efervescencia, como lo estoy mencionando? Pues es que realmente no tendría que pensarlo mucho, Richie. No sé todavía qué tiempo tengamos, porque creo que ya es muy poco. Si Pero quieres, da un adelanto. nos hace falta el sentirnos identificados como mexicanos en todos los sentidos. O sea, necesitamos otra vez a un Cuauhtémoc Blanco que en el fútbol haga que la gente antiamericanista digan, ese güey lo puede. Necesitamos otra vez a un Púas Olivares que mueva masas, porque salió de la nada y se hizo el fútbol más famoso. En los toros necesitamos lo mismo. Manolo Martínez, ¿no? Sí, un Manolo Martínez que divida gente. Necesitamos años posteriores a un Curro Leal, necesitamos a un Curro Rivera que a su manera y de forma movió mucho a la tauromaquia en México, en España, en Colombia. Tenemos a muchos muy buenos toreros, no solo a nivel nacional. Hablando de Tlaxcala, no recuerdo si te lo decía a ti en algún momento. Alguien decía, ¿por qué vamos a ir a ver al Zapata si ya está muy visto? A mí, en lo personal, es el momento que me fascina ver al Zapata. ¿Por qué? Porque el acento y la experiencia y el que él esté toreándose para él se ve completamente diferente a regrésate 20 años y viéndolo ahorita a Isaac Fonseca. Entre que se vuelve extremista, entre que quiere comerse los toros a puños, hay completamente dos mundos diferentes de ver la tauromaquia. Nos hace mucha falta ver a alguien que realmente diga, lo voy a ver esta tarde y la que sigue también, porque va a ser algo diferente. Entonces nos hace mucha falta, sí, tendríamos que ponerlo en la mesa de una forma completamente diferente, no solo como el que mueva masas o no solo como el torero de relumbrón que pueda salir a una tarde a hacer algo maravilloso y que esté en los diarios 3 o 4 días. No, necesitamos algo muy fuerte, no muy mediático, pero algo que digamos, sí lo quiero volver a ver, sí lo quiero volver a ver, sí lo quiero volver a ver. Entonces sí nos hace falta. Pues bueno, ya podemos... Por lo menos 3 generaciones que nos hemos quedado sin figuras. Por lo menos para mí, así lo veo. Sí, digamos, hay buenos toreros, pero no esa figura que digamos, como se le mencionaba o se le llamaba a Manolo Martínez, como ese mandón, sí, que vaya partiendo el queso e incluso genera otro tipo de aristas, como era, por ejemplo, lo que mencionabas de Curro Rivera, que era un toro completamente distinto a Manolo Martínez y que al final de cuentas también llegó a la gente y logró impregnarse. Pero bueno, pues ya si quieres lo ahondamos en el siguiente episodio que estemos juntos, junto con el otro tema del tipo de toro, porque también creo que da para hablar bastante. Y fundamentalmente, pues con esos dos temas podemos ir teniendo para la próxima emisión. Claro que sí, Richie. Pues muchas gracias. Espero que a la gente, yo creo que fue una excelente charla, les ha de ver entretenido. Recuerden que nos pueden sintonizar este y otros episodios a través de las plataformas de Spotify, Amazon, en Facebook, en YouTube también. Ahí los esperamos en las próximas emisiones y ya estaremos dando pormenores de cuándo el doctor Francisco vuelve a estar con nosotros aquí en Suspiros de Arte. Muchas gracias.